Las FPGA consisten en una matriz bidimensional de bloques lógicos configurables que se pueden conectar mediante recursos generales de conexión. En realidad, lo que se programa en una FPGA son los conmutadores que sirven para realizar las conexiones entre los diferentes bloques. El proceso de diseño de un circuito digital utilizando una matriz lógica programable puede descomponerse en dos etapas básicas. La primera es dividir el circuito en bloques básicos, asignándolos a los bloques configurables del dispositivo. Y la segunda es conectar los bloques de lógica mediante los conmutadores necesarios. Para ello, el fabricante proporciona las herramientas de diseño adecuadas. Los elementos básicos constituyentes de una FPGA, como la Xilinx, se pueden ver en la figura y son los siguientes. Los primeros son los bloques lógicos, que su estructura y contenido se denominan arquitectura. Hay muchos tipos de arquitecturas que varían principalmente en complejidad, desde una simple puerta hasta módulos más complejos o estructuras de tipo PDL. Suelen incluir biestables para facilitar la implementación de circuitos secuenciales. Otros módulos importantes son los bloques de entrada y salida. Los segundos son los recursos de interconexión, que su estructura y contenido se denomina arquitectura de ruteado. Y los terceros son la memoria RAM, que se carga durante el reset para la configuración de los bloques y conectarlos. Por supuesto, no todas las FPGA son iguales. Dependiendo del fabricante se pueden encontrar diferentes soluciones. Las FPGA que existen en la actualidad en el mercado se pueden clasificar como pertenecientes a 4 grandes grupos, dependiendo de la estructura que adoptan los bloques lógicos que tengan definidos. Las 4 estructuras se pueden ver en las figuras, sin que aparezcan en las mismas los bloques de entrada y salida. La primera es la matriz simétrica, en la cual se pueden observar los bloques lógicos y los ruteos de interconexión. La segunda es la basada en canales o Actel. La tercera es el PLD jerárquico y la cuarta es el mar de puertas. A continuación vamos a observar cómo son los bloques internamente. Cada bloque contiene una tabla de entrada y está rodeado de cableado, es decir, de varios segmentos. La salida del CLB es conectada a segmentos cableados usando PIPs. Los bloques también implementan lógica combinacional 2N por cada celda de memoria, usando N entradas 2 a la 2N. ¿Qué hace una celda lógica? Para exponerles qué hace una celda lógica, debemos tener en cuenta que poseen una arquitectura que varía entre familias de dispositivos. Las celdas lógicas tienen como función combinar entradas binarias a una o dos salidas. También podemos recalcar que en la mayoría de familias de celdas lógicas, el usuario puede colocar un registro a la salida de una celda para implementar lógica secuencial, dependiendo del pedido del fabricante. La lógica combinacional de las celdas se puede implementar físicamente como una pequeña memoria loop o como un conjunto de multiplexores y puentes. ¿Cómo trabajan los FPGA? Los FPGA se encuentran a partir de una base de celdas lógicas duplicadas en cientos o miles, incluso hasta millones en un mismo integrado. En esta sección hablaremos de las interconexiones entre las celdas lógicas en el interior de un FPGA. Las interconexiones en un FPGA se encuentran conformadas por una gran cantidad de celdas lógicas que están conectadas una a la otra por recursos de interconexión que pueden ser puentes o multiplexores que se encuentran alrededor de las celdas lógicas. Tecnología de programación. En primer lugar, si se piensa que el número de dispositivos de conexión que hay en FPGA es muy grande, típicamente superior a los 100.000, es necesario que cumplan las siguientes propiedades. Ser lo más pequeño posible, tener la resistencia ohm lo más baja posible, mientras la off ha de ser lo más alta posible para que funcione como computador. Se deben poder incorporar al proceso de fabricación de la FPGA. El proceso de programación no es único, sino que se puede realizar mediante diferentes tecnologías, como son células RAM estáticas, transistores EEPROM y EEPROM, etc. En el caso de las FPGA de Xilinx, los elementos de programación se basan en células de memoria RAM que controlan transistores de paso, puertas de transmisión o multiplexores. Dependiendo del tipo de conexión requerida, se elegirá un modelo u otro. Es importante destacar que si se utilizan células SRAM, la configuración de la FPGA será válida únicamente mientras esté conectada a la alimentación.
pues es memoria volátil. En sistemas finales está claro que hace falta algún mecanismo de almacenamiento no volátil que cargue las células RAM. Esto se puede conseguir mediante EEPROMs o discos. Este elemento de programación es relativamente grande, necesita por lo menos 5 transistores, pero se puede implementar en el proceso normal de fabricación de los circuitos. Además, permite reconfigurar las FPGA de una forma muy rápida. Pines de una FPGA. Hay 3 tipos de pines. Permanentemente dedicados. El usuario no puede utilizar nunca bajo ningún concepto. De entrada y salida con otras funciones. Durante la configuración tienen una función especial y luego se incorporan como pines I/O. Pin restrictos de entrada-salida.